Vale, esta suele salir mucho esta pregunta también en las charlas, porque muchas veces, pues eso, pues sabemos un poco de euskera, pero no sabemos si es conveniente utilizarlo con ellos o no. Este tipo de dudas suele salir mucho. Entonces, nuestro planteamiento suele ser, yo os animo a utilizar todo el euskera que podáis, mientras no obstaculice la comunicación. Y la otra cosa es, si yo sé muy poco euskera, pues es muy interesante, por ejemplo, utilizar frases. O sea, en el tema de los cuentos, lo que os decía antes, ¿no? Lo de leer los cuentos en euskera. Yo los cuentos se los leería en castellano, disfrutaría con el cuento, pero bueno, pero puedo aprender alguna frase en euskera para el comienzo del cuento, o para el final del cuento, o para expresar alguna emoción, y cuando te estoy leyendo el cuento, o te estoy contando el cuento en castellano, de vez en cuando meto alguna expresión en euskera. El esfuerzo es mínimo, no te voy a transmitir el idioma, sino tampoco, pero lo que te estoy transmitiendo es una actitud muy positiva hacia el idioma, que también me interesa, que aprendo cosas, que las voy utilizando, me puedes enseñar. Eso sí que es muy interesante, porque es una manera de que no relacionen el euskera solo con el aula, sino que vean que hay una comunicación entre la escuela, las familias, tal.